Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso estamos en el episodio 38 de la tercera temporada. De este espacio que creamos entre todos, en donde debatimos fenómenos, donde debatimos principalmente qué son los ovnis, donde contamos historias totalmente increíbles, inexplicables, sin sentido, sin lógica, pero que en el fondo nosotros buscamos cuál es esa lógica, cuál es ese sentido y qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que nosotros, seres normales, entendemos. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf, yo los acompaño aquí tratando de responder las preguntas que ustedes me hacen, que me las hacen a mis redes, a mi Instagram que es @jorgeluisoficial, a mi Twitter que es @jorgeluiss_77, a mi mail que es lashistoriasdegeorge@gmail.com y por supuesto también a mi WhatsApp, al WhatsApp de la Huella OVNI, que es el más 54 911 60 45 41 50 más 54 911 60 45 41 50. Ahí las preguntas, los temas que quieran que debatamos, sabiendo, entendiendo y comprendiendo que yo no tengo y no creo en las verdades absolutas, creo en las grandes preguntas, que es con lo que me choco todo el tiempo y cada vez que me meto más en estos temas, que viajo más, que recorro, que conozco personas, entiendo que las respuestas no están absolutamente para nada cerca, por lo menos para mí. Creo que hoy empezamos un camino a esta nueva realidad y lo que está ocurriendo, pero no sabemos si esta nueva realidad nos va a llevar a mucho más gente hablando del fenómeno OVNI sin tapujos, o nos va a llevar realmente a encontrar algún tipo de verdad que al día de hoy desconozcamos. Tal vez nos encontremos con esta verdad, pero yo no quiero ser tan optimista porque no lo sé. También al WhatsApp o por donde quieran, mándenme experiencias en primera persona. Hay un montón de gente que me está mandando al WhatsApp historias escritas que hasta tardan más en escribirlas y no las puedo poner. Yo les pido que por favor me manden audios, hoy vamos a tener audios, para poder compartirlas entre todos, escucharnos y entender si hay algún tipo de conclusión, si alguien vivió algo similar a lo que vivió otra persona. Bien, vamos a empezar. Me estoy dando cuenta que la primera pregunta que tengo, lamentablemente no copié el nombre de la persona que la hizo. Le pido disculpas, pero me dice: estimado JL, cuando puedas harías un podcast sobre el caso Manises, cerca del aeropuerto de Valencia en 1979, y que presenta algunas similitudes con el caso de Bariloche en 1995. Muchas gracias. Nosotros ya hablamos del caso Manises, lo abordamos con dos de las personas que más admiro, quiero y respeto, que son Juan Jesús Vallejo y Lourdes Gómez. Los dos me contaron su mirada, los dos analizaron qué era lo que ellos veían del caso Manises, pero me pareció interesante esto de poder unirlo a otros casos. Y desde ahí es donde lo vamos a contar para tratar de analizar no solamente con el caso Bariloche del 95, sino que vamos a tocar de refilón algunos otros casos que también hemos tocado aquí en La Huella OVNI para entender. Cuando hablamos del caso Manises, sin dudas hablamos del caso más importante que ocurrió en España. Primero por la cantidad y calidad de los testigos. Hay pilotos comerciales, hay pilotos de combate, hay controladores aéreos, hay una enorme cantidad de testigos en diferentes ciudades, hay fotos, hay denuncias, hay muchísima información además de los testigos. Por otro lado, porque es un caso desclasificado, es un caso que durante muchos años se guardó un secreto, a voces porque había sido público, pero se guardaron las conclusiones que poco a poco fueron saliendo y
y después se desclasificaron. Este ejercicio, esta rutina de guardar casos, de que sean secretos y después desclasificarlos, es lo que nos pasa constantemente y lo que a mí me da uno de los planteos y de las seguridades más grandes en torno a que realmente el fenómeno ovni existe y se lo investiga desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, es un caso de 1979, pero todo lo que ocurrió 2022, 2023, todo lo que está sucediendo incluso a inicios de 2024, lo vuelve realmente un caso muy actual y esto es impresionante. El caso Manises ocurrió la noche del 11 de noviembre de 1979. Era un vuelo de una aerolínea española hoy desaparecida que se llamaba Transportes Aéreos Españoles. Tenía 109 pasajeros a bordo y tenía un trayecto. El vuelo había salido de Salzburgo, iba a Gran Canaria, pero tuvo que hacer un aterrizaje primero en Palma de Mallorca para repostar combustible. Era, para los que sepan de aviones, porque a mí, tengo que serles honestos, tampoco es que me diga tanto el tipo de avión, pero era un Super Caravelle y era comandado por el capitán Lerdo de Tejada, que va a ser el primer protagonista de esta historia. Todo empieza alrededor de las 23 horas después de haber repostado combustible en Palma de Mallorca. El avión vuelve a despegar y pocos minutos después Francisco Javier Lerdo de Tejada, el capitán, el piloto de este vuelo, y su copiloto Ramón Sauzú observan una serie de luces que iban cambiando de color rojo, blanco y verde y que se acercaban muy rápido al avión en rumbo de colisión. Esto significa, veían unas luces adelante, imagínense en la cabina del avión, y ven un vuelo adelante que se está acercando cada vez más, y en principio es lo que parece es que esas luces vienen en el mismo línea para chocar al avión. El comandante... esperen, porque ¿saben lo que conseguí? Esto está buenísimo, son como pequeños fragmentos del audio original cuando encuentran estas luces. Vamos a escuchar un pedacito. Barcelona, cae 297. Cae 297, dígame. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Cae 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. Y entonces, ante la confirmación de que ellos estaban viendo un tráfico que estaba a la misma altura, a una distancia de algunas millas, lo que decía hacer el piloto es elevarse para que ese tráfico que imaginaba algún avión perdido o ilegal pasase por abajo y no lo chocase. El problema fue que cuando él sube, estas luces automáticamente suben, y la posición más riesgosa que ha tenido, que yo me animo a decir que debe ser de las primeras posiciones riesgosas que tuvo la aviación, fue que estas luces llegaron hasta casi media milla de distancia del avión, pocos cientos de metros. Entonces, rápidamente, el avión hace un giro para evitar el choque y pide autorización para aterrizar de emergencia
en el aeropuerto de Manises. Obviamente esta denuncia ya había activado todos los protocolos, se había avisado a la Fuerza Aérea y se había ordenado que un avión caza de combate fuese en rumbo de intercepción de este objeto, porque realmente ya era considerado un riesgo. Y acá es la segunda parte, porque el piloto que sale en un Mirage F1 es el capitán Fernando Cámara. El capitán Fernando Cámara, que después siguió su carrera y siguió subiendo en escalafones, fue la persona que más se acercó al objeto, pero le pasó algo muy extraño. Tuvo que poner la postcombustión para elevar la velocidad de su avión hasta 1.4 Mach y logró acercarse hasta cierta posición en donde él observó un objeto que tenía, él dice, como la forma de una copa invertida pero sin la base, y que iba cambiando de colores, y que además encontraba un eco en el radar, y que ese eco del radar después se calculó que era un objeto de entre 100 y 200 metros. Pero cuando se acercó a una distancia prudencial, el objeto desapareció. Y pocos segundos después volvió a aparecer en otro lugar mucho más lejos. Giró su avión. No sabíamos, de hecho al día de hoy no sabemos si es el mismo objeto que apareció en otro lugar o que el objeto se movió, que es lo que se plantea como lógica. Y volvió a pasar esto 3 veces. Cuando él se acercaba al objeto, el objeto o se movía muy rápido o desaparecía y aparecía en otro lugar, como si estuviese jugando. Todo este juego duró casi 1 hora. Y finalmente el objeto se fue hacia el sur y se fue de España hacia el lado de África, ya sin combustible, y me imagino que sin querer romper protocolos internacionales. Cámara volvió a su base aérea y a partir de ahí empezó a haber un montón de comunicaciones, porque aparte, justamente o casualmente, esa noche la sexta flota de Estados Unidos estaba cerca en el Mediterráneo. Se habló con las bases y con los altos mandos del Ministerio de Defensa de España, y se hizo un informe, y en ese informe aparte empezaron a ocurrir otras cosas, ya me spoileé lo que iba a decir, y es que aparece una foto también del objeto. Primero un grupo de personas desde un autobús de una zona cercana a Barcelona observaron el objeto en el cielo, y de hecho se quedó todo el lugar a oscuras, y unos días después salió en un periódico una fotografía de un mecánico de la localidad de Sóller, Pep Clement Pérez, que observó y logró fotografiar un objeto. Yo, según mi memoria, ese objeto estaba saliendo del agua y él lo fotografía saliendo del agua, y está el mar con el objeto. Esta foto está en todos lados, si quieren la publico en estos días para que también la vean. Una foto de un objeto saliendo del agua. O sea, el objeto se vio desde diferentes torres de control, se captó en radar, lo vio un piloto comercial con su tripulación, lo vio un piloto de combate. Algo pasó. ¿Con qué casos lo podemos comparar? Por supuesto que lo podemos comparar, como decía quien nos hizo las preguntas, que no copié el nombre, perdón por eso, lo podemos comparar con el caso de Jorge Polanco en Bariloche, Argentina, en 1995, donde él también se encuentra con una luz que se le acerca en rumbo de colisión. Él no le esquiva porque la luz en un momento se le pone al costado. Él también dibuja que esa luz es como una especie de copa invertida que va cambiando y subiendo las tonalidades de color y que se mueve a mucha velocidad.
Él logra aterrizar en su destino, pero tiene que hacerlo 2 veces porque primero el objeto lo acompaña y se apaga la luz del aeropuerto y después logra aterrizar. También lo podemos comparar sin dudas con el caso de la joya de 1980 en Perú, donde Óscar Santamaría se enfrenta a un objeto que le dan la orden de derribar, que le dicen que es un globo. Y este globo empieza a jugar contra otro avión de combate, un Sukhoi ruso, en donde el comandante Óscar Santamaría nunca puede acercarse lo suficiente, de hecho le dispara, pero los obuses que él le dispara pasan a través del objeto, él dice, como una gelatina, y el objeto sube, se aleja, o sea, juega con su avión hasta que también se queda sin combustible y tiene que aterrizar. Y por otro lado, hay otro caso que a mí me parece súper interesante para analizar en este caso, que es el caso ocurrido en Brasil, el 19 de mayo de 1986 y que pasó a la historia como la noche oficial de los ovnis, en donde se captaron 21 objetos cruzando prácticamente todo el territorio brasileño, que se vieron por radares, donde también hubo testigos, incluso testigos de aviones comerciales, y finalmente algunos aviones caza lograron acercarse lo suficiente a los objetos para hacer una descripción bastante similar a la que hizo cámara algunos años antes. Y obviamente, o sea, estamos hablando de objetos que se enfrentan a aviones, y hoy es el debate que se está generando en gran parte de las reuniones que se hacen en los congresos de Estados Unidos, México, Brasil. Seguramente se va a ir ampliando a otros países de muy poco tiempo. Y el debate principal que se hace y el planteo que se hace es la seguridad aérea. Un planteo que diferentes controladores aéreos, distintos pilotos, hace muchos años que lo vienen planteando. Obviamente de manera potencial, porque la realidad que más allá de algunos casos puntuales y pequeños, este es el único caso donde un avión tuvo que aterrizar de emergencia después de encontrarse con un ovni. En realidad, pensándolo ahora, no es el único caso, sí fue el primero. Tenemos un caso en Chile, en México en el 94, y en Chile hay muchos casos de observar luces e incluso de correrse de ciertas rutas, pero nunca ha ocurrido más allá de eso. Lo mismo ocurre o ha ocurrido en el sur argentino con diferentes aviones pre y post Polanco, porque hemos hablado aquí del caso de Neuquén de 1995. Hemos hablado del caso de Neuquén del año 2021. Hemos hablado del caso del 2022. De hecho, hemos entrevistado en algún momento a un sobrecargo de una aerolínea que contó cómo veían luces mientras volaban por la planicie de la Patagonia. O sea, hay mucha interacción entre aviones y ovnis. Y no es que son del 70 y se quedaron en el 70, porque ahora les conté casos del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010 y del 2020. O sea, fíjense que hay casos constantemente. No son muchos, tampoco es que hay una enorme cantidad de casos, pero realmente nos encontramos con muchos casos en donde hay ovnis alrededor de los aviones. Y este es el planteo que están haciendo desde, sobre todo que empezaron a generarse desde el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de México, de plantear qué es lo que hay que hacer para proteger, si es que hay que proteger o no a las aeronaves de estos objetos que creemos que supuestamente, que estamos seguros que están volando en nuestros cielos, que no podemos controlar y que no sabemos qué son. Bueno, traté de darle una mirada distinta al caso Manises, porque ya lo habíamos contado, y si bien el público se renueva, estamos también renovando los capítulos y poniendo todos los capítulos anteriores, así que espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Está buenísimo rever, reanalizar, releer casos antiguos para encontrarnos con nuevas conclusiones. A mí un poco en este momento me pasó eso con
con el caso Manises. Igual hay muchísimos documentales, muchísimos expertos. Este es un caso que yo no recorrí en primera persona, y hay mucha gente que sí, con la cual he hablado, así que si se quedan con más ganas de seguir hablando, sigan adelante, que es un caso que realmente vale la pena. María Fernanda Aguirre Arce me dice: hola Jorge, ¿qué opinas de las luces del Perito Moreno? Y me manda un link que lo voy a subir. Voy a subir este link porque es impresionante. Es un grupo de documentalistas que durante 2021, 2022, no encontré la fecha exacta, estaban haciendo un documental para el canal educativo Encuentro. Cabe decir que el glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares del mundo que continúa avanzando, que se encuentra muy cerca del Calafate en el sur, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Da al lago argentino, es un glaciar bastante grande y con un movimiento lento. De hecho, los hielos tardan entre 500 y 600 años en moverse y terminar rompiéndose sobre el lago argentino, donde suelen hacer unas caídas y unas explosiones impresionantes. Especialmente hay un puente que se forma y se termina rompiendo cada algunos años, que es mundialmente famoso y es un espectáculo de los más interesantes del mundo. Bueno, este grupo estaba fotografiando por la noche esta región en una modalidad que se llama bulbo, que es dejar el obturador de la cámara abierta con la cámara fija y dejar que la muy poquita luz que hay en los momentos de la noche vayan imprimiendo imágenes en la película. De hecho, la han dejado tanto tiempo que en esta foto se ven las estrellas en movimiento. Esto es interesante, o sea, todo el movimiento se va viendo en el cielo como las estrellas son líneas. Eso es por la cantidad de tiempo de exposición que tiene la fotografía. Ahora, lo extraño es que aparecen unos puntos iluminados en el glaciar y esos puntos se ven los halos de luz que vienen del cielo. Y lo más loco o interesante es que esos halos de luz no tienen movimiento, o sea, estuvieron constantemente fijas o estuvieron fijos por unos instantes nada más. Eso no hay forma de saberlo, pero hay 5 o 6 puntos que iluminan el hielo y que vienen desde el cielo. Es un misterio que ellos intentaron averiguar, hablaron con científicos, hablaron con guardaparques y no lograron entender ni explicar qué podía ser. La pregunta sobre este tipo de fenómenos obviamente es más que válida. A ver, si tengo que jugar un poquito abogado del diablo, que es, creo, lo que me preguntaba María Fernanda. A ver, una foto en bulbo capta una sensibilidad de luz que nosotros no estamos acostumbrados a ver y que tal vez esa luz es una luz normal que se da sobre ese tipo de lugar. Tal vez era la luz de la luna a través de algunas nubes que hubiese esa noche y que eso generase ese tipo de imagen. Ahora, hay cosas extrañas alrededor de los glaciares, que me imagino que esa es la pregunta. Otra vez en la Patagonia Argentina, sobre todo en Tierra del Fuego y en algunas zonas de Santa Cruz, han aparecido muchísimos objetos en el hielo, así como hay muchísimas historias de ovnis en la Antártida, que yo sé que es uno de los temas de los que más me preguntan y de los que más llaman la atención. También cabe decir que este parque nacional está alejado de la civilización y no es un lugar donde haya gente constantemente, más allá de la gente que vaya a hacer algún tipo de expedición nocturna, que aparte hay que hacerla con guardaparques porque es un parque nacional y no es un lugar de libre acceso. Entonces la posibilidad de ver objetos es reducida en cantidad de gente y en opciones. Me encantaría saber
si alguien tuvo algún tipo de experiencia en este lugar. Yo fui justamente el año pasado a pasar Navidad a esta zona, a esta región, y no me encontré con imágenes que pudiesen llamarme la atención. De hecho, estuve sacando muchas fotografías, fui con un par de cámaras profesionales para despuntar el vicio, porque fue un viaje personal, pero no encontré nada extraño. Me encantaría saber si alguno de ustedes en esta zona ha visto algo extraño. También yo siempre digo lo mismo. Cuando algo no lo vemos y aparece reflejado en una cámara, muchas veces tiene que ver con errores o con este tipo de cuestiones. En todas las declaraciones que hay, nadie vio las luces aparecen impresas en la película. Ahora, alguno de ustedes, jugando al contra abogado del diablo, también me podrá decir, y tendrá razón, que tal vez son objetos que no se vean con nuestra visión normal y que estén fuera del rango de visión que tenemos los seres humanos. Que obviamente esto también podría ser cierto. Pero bueno, la verdad es que es un misterio. Voy a publicar la imagen para que la vean y me encantaría escuchar su opinión, porque es muy difícil tomar una opinión de algo tan extraño. Pero sí, parece una luz que está iluminando el hielo en puntos específicos, como si estuviese buscando algo o tal vez a punto de bajar. Pero no podría afirmar algo así de ninguna manera. Bueno, gracias María Fernanda, y vamos a ir con la última reflexión de la noche, que la hizo José María Garrido López, que dice: hola Jorge, como tú estoy más cerca a la teoría de los viajeros del tiempo. Siempre me pregunto por qué tanta variedad en los objetos y en los humanoides. Es muy raro encontrar un avistamiento igual a otro con testigos diferentes. Entonces pienso, por ejemplo, un automóvil de los años 20 del siglo pasado. No tiene nada que ver en su apariencia o en sus capacidades con los de los años 40, 60, 80, 2000 o actuales. Si nos visitan desde el futuro con un gran margen de tiempo, podemos imaginar la gran variedad de máquinas o naves dependiendo del año en que vengan. También humanoides seríamos nosotros mismos siendo víctimas, víctimas de la evolución, sin pelos, largas extremidades, largos dedos. Te admiro por tu investigación y por tu trabajo. Abrazos de Almería, Andalucía, España. Muchísimas gracias, José María, por tu mensaje, y me parece una reflexión más que válida e interesante, porque es cierto. Nosotros siempre pensamos, o a mí siempre tomo el punto al revés. Yo digo, cuando yo veo mismos objetos pintados en imágenes medievales, o los veo relatados en libros sagrados antiguos, digo punto, coincidencia. También es cierto que hay muchos objetos diferentes. Ahora, acá para mí hay dos tipos de análisis. Por un lado, obviamente, nunca tenemos que caer en ser tan inocentes de corrernos de que muchísimos relatos sobre este tipo de fenómenos inexplicables no dejan de ser otra cosa que fabulaciones. Y eso se demuestra claramente en dos cosas: cuando los relatos se parecen demasiado o cuando son totalmente disímiles. Y a veces estas fabulaciones se basan en cuestiones reales. Hay un tema que a mí yo lo investigué bastante y me parece muy interesante, que es el poder recordar cosas que no conocemos, que nos sorprenden, que no tienen nada que ver con lo que nosotros usualmente utilizamos, convivimos. Entonces, muchas veces la memoria guarda esos recuerdos en elementos que conoce. Entonces modifica de alguna manera el recuerdo de manera totalmente inconsciente para que recordemos qué es lo que vimos en base a algo que conocemos. Y ese base a algo que conocemos en nuestra realidad y en nuestro mundo claramente son las películas. Entonces todo esto
también generalmente hay una contaminación cultural en base a cosas que se han visto y que se van modificando, ¿no? Porque las propias películas antes nos mostraban los objetos voladores de chapa remachados y hoy nos muestran otro tipo de objetos. También hay fotos que muchas de esas claramente son falsas que tienen ese tipo de modificación. Obviamente también puede ser este punto que decís, Josema, de que en realidad podrían ser objetos de diferentes tiempos. Y eso también podría ser la variedad de los seres que nos visitan. Es un punto interesante, nunca lo había analizado así y me parecía muy muy interesante para compartirlo. Gracias por tu comentario. Y hablando de compartir, tenemos 2 experiencias, una persona que nos manda 2 experiencias para compartir con nosotros. Estas son las experiencias que nos mandó María al WhatsApp. Hola, ¿cómo te va, Jorge Luis? Bueno, acá una fan desde Montevideo, Uruguay. Mi nombre es María. Y bueno, te quería contar un par de experiencias personales. Una es mía y la otra es de una amiga muy cercana. La mía, para empezar, es de cuando yo tenía unos 15 años, ahora tengo 30. Así que, bueno, estaba en mi casa, estábamos con mi familia afuera haciendo un asadito. Cuando de repente nos ponemos a mirar el cielo, porque siempre éramos incluso teníamos un librito en ese tiempo para buscar constelaciones, y a toda la familia nos interesaba mucho lo que era astronomía y demás, así que estábamos ahí haciendo un asadito bastante al oscuro y compartiendo nuestro tiempo, así que mirando el cielo. Y comenzamos a ver unas luces raras, así vamos a decir unas luces raras, porque era como un gran foco que tú digas, no tengo idea de las dimensiones, pero era grande, porque lo veíamos desde donde estábamos y que estaba bastante lejos, que se dividía en 3 luces y luego las 3 luces volvían con movimientos muy raros, o sea, movimientos como que yo te diga 8 símbolos de infinito, así hacia los costados, y volvían a reunirse en una misma luz gigante. No pasó de ahí, es simplemente algo visual, ¿viste? Que nosotros vimos, pero he aquí lo que sí me pareció raro, que es luego de ver las luces, entré a mi casa y ¿qué pasa? La radio se había prendido, la tele se había prendido, o sea, todo con estática, en canal de estática y demás. Y he escuchado y he leído mucho en internet que a veces suceden, sí, cuando objetos voladores pasan cerca. Y lo más raro, esto es lo más raro porque yo no vivía en una casa donde ocurrieran otras actividades paranormales, nada, es una cosa puntual de esa vez. Lo más raro es que había un auto a control remoto de los chiquilines que no tenía pila, y estaban girándole las ruedas de atrás, o sea, las que generaban la tracción para que anduviera el autito por el piso, cuando lo estabas usando, pero no tenía pilas. O sea, porque yo entré a mi casa, vi la tele prendida, la apagué, no es que se prendió de nuevo ni nada, la radio tampoco, la apagué, y lo que sí escuché fue el ruido ese, me dirigí al cuarto, y cuando llego al cuarto veo el auto. Entonces digo, lo habrán dejado los chiquilines, voy a apagarlo para que no se le gasten las pilas. Cuando miro, no tenía pilas puestas. O sea, no tenía pilas puestas y estaba andando. Entonces, es de las experiencias más locas que he tenido en la vida, porque, o sea, relaciono eso, en vez de con algún evento paranormal de la casa, o sea, lo relaciono directamente con las luces esas que nosotros estábamos viendo pasar tan cerca del domicilio donde nosotros estábamos, porque nunca volvió a ocurrir. Y bueno, es de esas experiencias locas que está bueno compartir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Jorge Luis. Bueno, la segunda experiencia, la de mi amiga cercana, que es una cosa que cada vez que nos juntamos a hablar de estas cosas siempre surge. Bueno, lo de ella es algo más puntual que lo que me pasó a mí, porque vive en el campo, o sea, en una zona alejada, pero donde pasan
colectivos. Entonces, estaba esperando el colectivo para ir a la universidad y serían más o menos 2 de la tarde de un día de febrero para ir a rendir un examen. Y bueno, la cosa es que era un día de verano, 32 grados a la sombra, o sea, estaba sentada en lo que venía a ser la entrada a una casa donde había una parada así, viste, dispuesta allí para que la gente tomara en esa ruta, pero sin nadie alrededor, porque no solía haber mucha gente en la parada para tomar los mismos colectivos, o sea, ella estaba sola. Y vivía de allí más o menos como 2 kilómetros para adentro, que hacía caminando cuando tenía que tomar ómnibus. La cosa es que estaba sentada así, en como un cordoncito ahí, una parada precaria, y de repente, con el calor que hacía y el solazo que había, no había nubes, no había nada. Entonces de repente agarra y empieza a ver que donde ella estaba sentada se empieza a formar como una sombra que avanza, o sea, una forma redonda de una sombra que avanza sobre ella. O sea, entonces, claro, primero piensa, se está nublando. Levanta la cabeza, mira el cielo y no ve absolutamente nada. Así que ahí se asustó, porque dijo que, o sea, se me está nublando la vista, no sé, estoy con un problema de salud. Miró y era solo en el piso, o sea, miraba hacia arriba, veía el cielo, veía el sol, como un tanto disminuido, decía como si tuviera una suerte de película que se interpusiera entre ella y el sol, pero con un estilo, cuando empezó a prestar atención, con un estilo como si fuera una nave enorme, porque vamos a decir una nave enorme, porque a medida que eso empezó a avanzar, cubría más o menos como 100 metros, 120 metros, o sea, una cuadra de aquí de Uruguay, y ella veía el contorno redondo que se iba marcando en la sombra que generaba en el piso, porque esto, si tú te fijabas bien hacia el cielo, lo único que veías era que no estabas recibiendo tan el sol directo, como si tuvieras lentes de sol puesto, pues se lo quitó para mirar bien. Y sí veía en esto que iba pasando, que no sé a qué altura estaba, pero sé que estaba alto de donde estaba ella, y sin embargo proyectaba esa sombra como de 100 metros, 150 metros, y iba lento, iba cubriendo el sol. Y cuando tú mirabas fijo como para ver de qué se trataba, se veía un estilo de forma como la película del Depredador, que tiene como esos brillos de que es transparente, pero a la vez no lo es tanto. O sea, como que tiene algo que se marca, que tú ves que ahí hay algo, pero no llegas a distinguir porque tiene cierta transparencia. Entonces vio eso. Claro, por supuesto, se asustó. Vive en el campo y ya había visto luces, cosas raras, pero nunca había visto algo así tan imponente. Y bueno, esto pasó hacia el campo y siguió hacia adentro del campo a esa velocidad, o sea, una velocidad de paseo, o sea, no una velocidad Y cuando ella estaba mirando, que ya se veía el círculo completo que estaba arriba de un campo y demás, empieza a ver como que el círculo se afina, o sea, se achica, como si la luz estuviera el objeto que generaba la sombra estuviera subiendo, y entonces se hace más chico la sombra y desaparece. O sea, como si se hubiera ido a gran velocidad hacia el cielo. Y bueno, obviamente que se pasó, no sé, a los 5 minutos, por suerte, el ómnibus y llegó y nos contó a todos y quedamos súper escandalizados, porque la verdad que es algo imponente que te pase algo así y no se explica con ninguna tecnología terrestre que tengamos, que uno conozca. Bueno, muchas gracias. María, muchas gracias, muchos saludos a todo Uruguay y gracias por compartirlo. Ojalá escuchemos si hay alguien que tenga alguna experiencia similar, la diga. Y por otro lado, vuelvo a dar el teléfono de la huella ovni en cuanto lo tenga, que es más 54 911 60 45 41 50.
Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por participar siempre de la Huella OVNI. Gracias por seguir enviando preguntas y por seguir recomendando este espacio. Mientras tanto, lo mismo que les digo siempre, sigamos capacitándonos, sigamos mirando al cielo, sigamos haciéndonos las preguntas correctas, esas mismas que nuestros primeros ancestros seguramente se hicieron el día que levantaron y vieron las estrellas por primera vez. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.